Muy buenas a todos ustedes, amigos, hermanos y gente en general. Hoy vamos a estudiar un poco sobre un tema que es un poco preocupante. Vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, pero hoy quiero hacer una referencia a este libro que tengo en la mano. Se hace llamar, para que todos lo puedan ver, El Código Real. Es un libro escrito por un señor mexicano que pues como que no sé si es descendiente judío, pero se hace llamar Abraham. Pero vamos a estudiar es porque este libro, en sus páginas, él se autodenomina, o el escritor dice que es el Nuevo Testamento, escuchen muy bien, textual hebraico. Aquí dice literalmente eso. En el encabezado, donde ustedes lo pueden ver, aquí lo acerco un poco más a la cámara. Esto fue lo que me llamó mucho la atención y me ha traído a que llevo muchos días, muchas horas estudiándolo, analizándolo, porque este libro es el escritor reclama que es un libro cuando hablamos de la palabra textual, gramaticalmente, es cuando se reproduce literalmente de algún texto. O sea, lo que este señor está diciendo es que este Nuevo Testamento es una traducción, o que es el texto original del Nuevo Testamento en hebreo. Ojalá me estuviera escuchando para poder hacer referencia a esto. La traducción y los comentarios los hace D.A. Hajin, y es un libro editado por la editorial AMI de México. Pero es muy preocupante, es porque con este libro le han querido enseñar a mucha gente que las traducciones de la Biblia todas no sirven para nada. Le han querido enseñar a la gente que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, cosa que no lo dicen literalmente, pero lo implican en una serie de comentarios que ellos van haciendo. Y yo voy a leer mucho sobre este Nuevo Testamento textual hebraico, porque no es textual y no es hebraico. Para mí este es un comentario de una persona que agarró el Nuevo Testamento, buscó diferentes versiones, y lo que hizo fue que en vez de transliterar algunas palabras al español, las cambió por palabras hebreas, como los nombres de las ciudades, como los nombres propios, como algunas palabras que se pronunciaron. Quiero aclarar algo. Un detalle muy importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay más de 6.500 manuscritos en las bibliotecas en diferentes partes del mundo que respaldan lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En la época de los apóstoles, el Nuevo Testamento tuvo que haberse escrito en el griego koiné. ¿Por qué? Porque recuerden que los corintios no eran judíos literales, no hablaban arameo, no hablaban hebreo. Los de Éfeso, los de Colosa, los atenienses. Entonces esto implicaría que entonces fue mentiras que Pablo fue a predicarles
o les mandó cartas a esta gente. Uno de los argumentos que se suscita en cuanto a esto es porque hay algunos comentaristas o históricos que hacen referencias como Papías en el año 150, en la página, en el Código Real, este señor, el señor Dan, en su comentario que hace, él apoya, para poder hacer esto, dice que Papías escribió que en el año 150, dice el señor Dan, uno de los que aportaron para la hecha de este libro, que Papías escribió que Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y que cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Pero hay un detalle, esto ha sido un argumento de la mayoría de gente que quiere argumentar que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Primero, en el griego hay una expresión, una preposición que es eis, y se puede traducir para o en, y hasta el día de hoy no se ha podido llegar a una conclusión lógica. Entonces, esta cita que se menciona aquí no sirve como argumento, porque pudo haber sido que el escritor estuviera diciendo que Mateo escribió para los judíos, o escribió, que escribió para los judíos, o que escribió para los judíos o en hebreo, porque la palabra ei se puede intercambiar se puede cambiar por en o para. Otra cita que se menciona es la de Ireneo en el año 170, dice que Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Entonces, igual, el argumento es por la preposición eis, pero digamos que hubiera sido así. Entonces, para ser contextuales, porque dice que este libro es un Nuevo Testamento textual hebraico, entonces, ¿qué es lo que habría que decir? Que entonces, si fuera así, tiene que traer pruebas de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Y según esta cita, se está hablando del libro de Mateo, no de todo el Nuevo Testamento. Primera aclaración. Segundo, esta es una traducción falsa, errónea, y es una línea de pensamiento igual o parecida a la de los testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová, sino testigos en contra de Jehová. Porque cuando se habla en cuanto al libro de Juan, a las cartas de Juan, cambian totalmente el sentido de los pasajes que vamos a ir viendo. Ahora, en cuanto a este mismo libro, me llama mucho la atención porque en la página 11, hablando de la introducción del Código Real que escribe el señor Dan, él cita una serie de autoridades en Israel y, entre otras cosas, habla de los saduceos y de los fariseos, que eran sectas del judaísmo bajo la ley mosaica, y habla de los sucesores, y dice que los sucesores, o el sucesor, no se escogió a ningún levita. Ojo a este detalle muy importante. Dice el señor Dan que un sucesor no se escogió a ningún levita ni a alguno de la familia de Aarón, sino a uno de la tribu de Efraín, de la casa de José, a Yahushua, o sea, Josué. Ahora la pregunta es, ¿dónde dice eso? Sencillamente, el señor Dan pretende que nosotros creamos lo que él dice, porque sencillamente él lo dice. Y no, las cosas no son así. Tendría que tener unas evidencias para poder llegar a esas conclusiones.
Un detalle que me llama mucho la atención es que el señor Dan, él no, presten mucha atención a este juego de palabras. El señor Dan, cuando se refiere a el Mesías, a Yeshua o a Jesús, él se refiere como el maestro, se refiere como el rabino. Y un detalle que es muy minucioso, porque la gente a veces no presta atención a esas cosas tan pequeñas, es que él argumenta y dice: Yeshua era divino. No, un momentico. Yeshua no era divino. Yeshua es Dios. Esa es la diferencia entre ser divino y ser Dios. Por eso es que este Nuevo Testamento, hay mucha gente que está cansada de las sectas evangélicas, de la secta católica o de las protestantes. Entonces han estado acogiendo este libro porque creen que realmente esta es una traducción judía. Y no, señores, esto es una traducción. Digamos que para mí no es una traducción. Para mí, con todo el respeto que me merece el señor Dan y todas las personas que hacen estos temas, que tocan estos temas, para mí esto es un comentario. Él comenta lo que él cree, porque esto no es una transliteración ni del arameo al español, ni del griego al español. Por eso hay que tener mucho cuidado con este comentario de este señor. Y me llama mucho la atención porque el señor Dan habla y quiere afirmar su autoridad en las costumbres y cosas del judaísmo, cuando el mismo Jesús atacó las tradiciones de los hombres. En Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 8, Jesús viene hablando y él más bien refuta esa idea. En la página 11, yo deseo que todos presten, y el que tenga este libro que lo analice bien, dice: debido a esta línea, solo los sabios y jueces, o sea los rabinos, que tuvieran la autoridad, o sea que tenían la ordenación de ellos, estarían capacitados y autorizados para enseñar la Torá y dictar las leyes apropiadas en Israel. O sea, yo pregunto, según esto, el señor Dan cree que solamente hay un grupo de personas que pueden interpretar o entender esta situación. Una pregunta muy importante: ¿quién es esa autoridad que él menciona aquí? Otra pregunta: ¿quién les dio esa autoridad? ¿De dónde agarran esa autoridad? Porque si fuera así, entonces llegamos a la conclusión que entonces los ateos tienen razón. La Biblia entonces nadie puede entenderla, solamente cierto grupo de personas. No, mis estimados amigos, si usted estudia la palabra de Dios con dedicación, con oración, pidiéndole a Dios y guardándose en santidad, la palabra de Dios nos da entendimiento para hacerlo. En la página 25 del Código Real, el señor Dan, hablando del Mesías, dice que él pone a Yeshua como cualquier otro rabino, y dice que lo llama el rabino, el maestro sabio. Y un detalle que quiero que ustedes vean es que él dice el maestro sabio que les enseñaba la Torá y les compartía oralmente las grandes lecciones que ellos a su vez debían retener y comunicar a su generación. Esas lecciones eran dadas en privado y se repetían varias veces hasta que llegaran a formar parte de su propia vida, completamente impregnadas en su mente. Según este comentario, me da la impresión que el señor Dan como que cree que fue que el Nuevo Testamento se escribió porque de tanto que se lo repitió las enseñanzas del maestro, ellos se acordaron y fueron escribiendo lo que se les ocurría. Equivocación.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, y escuchen esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda buena obra. O sea que el señor Dan nos está diciendo, o es que él no cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Será que el señor Dan no cree que el Espíritu Santo es Dios? Porque ya entendemos que él afirma que Yeshua es un rabino, es el profeta, es el maestro, pero no es Dios. Y que es divino, pero no es Dios. Ojo a esto. Le haríamos la misma pregunta, señor Dan. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Ahora, vamos a leer una serie de pasajes como lo traducen aquí. Según la información que yo tengo, el señor Dan, que reclama ser rabino o ser judío, no lo puedo corroborar. La única información que yo tengo por segundas manos es el nombre de él es Daniel Hernández y es mexicano. Hasta ahí. Pero él se hace o proclama ser judío. Entonces, hay muchas cosas que me hacen dudar de la originalidad de este libro. En Juan capítulo 1, versículo 1, vea cómo lo traduce este libro, el Código Real. Dice: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Dios. Quiero leérselos en la versión mesiánica Kadosh. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. En este pasaje se nos está diciendo que Dios es la palabra. Y un detalle que quiero recalcar muy interesante con este pasaje es que en Juan capítulo 1 versículo 3 dice, en el versículo 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a el verbo, o se está refiriendo a Jesús como la luz del mundo, el que da luz a los hombres. Observen en Juan capítulo 1 versículo 14 cómo transcribe el Código Real este versículo. Dice: y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed y Emet. Y vea cómo lo traduce la versión Kedosh. Dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Porque estos pasajes están hablando es de que Yeshua es Dios. Ese es el punto que quiero enseñar y que comprendamos todos. Mientras que el Código Real habla de Yeshua es como un rabino, como un profeta o como un maestro, y no como Dios, aunque el señor Dan diga que Jesús es divino. Pero que nos conteste: ¿Jesús es Dios Todopoderoso? Yo me quedaré esperando su respuesta.
Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 18, yo quiero que leamos lo que dice el código real. Dice: a Elohim nadie ha visto jamás. El juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Juan 1:18, y vea cómo lo traduce la versión K2. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico, ojo esa palabra, idéntico con Yahweh, y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero la pregunta es, ¿por qué el código real en Juan capítulo 1, versículo 18, introduce la palabra Elohim? Introduce la palabra juez. Muy importante, porque cuando el señor Dan se refiere a Jesús o al Mesías, él se refiere como juez. Y voy a hacer un comentario que él hace en el Código Real en la página 260, y dice, explicando sobre la palabra juez, dice así: la base de Adodat, que el Mashiach, como Ben Elohim, o sea, como el juez ideal de Israel, presten atención a esta palabra, esa es la idea del señor Dan, que Jesús es el juez ideal de Israel. Estaría realizando para confirmar el pacto y asegurar que todos los hijos de Israel puedan tener una parte en el mundo por venir, cuando el Mashiach mismo introduzca al que ninguno ha visto ni ha podido ver. ¿Por qué de esto? Sencillamente porque tenemos el código real diciendo que Jesús o Yeshua es un simple juez. Para seguir explicando sobre por qué el código real habla de juez, vea lo que dice Juan capítulo 1, versículo 34 en el código real. Dice: y yo he visto y he dado solemne declaración de que este es, ojo esta expresión, el juez supremo de Elohim, ha establecido para Israel. El Señor, el código real nos está diciendo, y me llama mucho la atención, porque cuando está hablando del Mesías, obviamente, y lo llama aquí juez supremo, pero la palabra juez la pone con minúscula y en cursiva. Mientras que vea lo que dice la versión Kedosh. Dice en el versículo 34: y yo he visto y soy testigo que este es el Hijo de Yahweh. Son conceptos totalmente diferentes. Porque cuando la palabra Hijo de Dios o Hijo de Yahweh, en el concepto judío, en el momento en que se fue desarrollando el Nuevo Testamento, el Mesías, cuando decía que era Hijo de Dios, estaba diciendo que era el Dios mismo. O sea, que Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto. Y el Mesías, Yeshua, lo que estaba diciéndoles a ellos cuando hablaba de que Él era el Hijo de Dios, les estaba diciendo es que al Dios que ustedes nunca han visto, aquí lo están viendo físicamente. No por el cuerpo, ojo, no por el cuerpo, sino por las cosas y los atributos. Porque Yeshua es, grábese esto, es omnipotente, es omnisciente y es omnisapiente. Atributos única y exclusivamente que tiene Dios. Yo les pregunto a los señores que hicieron el código real,
¿Creen ustedes que Jesús tiene estos atributos? Esperaré su respuesta. En Juan capítulo 1, versículo 49, quiero leer lo que dice el Código Real. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el juez supremo de Elohim, tú eres el Melech de Israel. Y vea lo que dice la versión Kedosh. Natanael dijo: Rabí, tú eres el hijo de Yahweh, tú eres el rey de Israel. Son conceptos totalmente diferentes, como los cambia el Código Real. Porque la idea es que Jesús vino y siguió enseñando, fue la Torá. Graves en este concepto. Los amigos, porque no son mis hermanos, con todo respeto le digo, no alcanzamos ni siquiera a ser primos. De verdad, de corazón se los digo. Estos amigos, el concepto que ellos tienen es que el Mesías vino, fue a continuar la Torá. Y lo que el Mesías estaba haciendo era enseñando la Torá. Y ojo, es contradictorio, porque en Lucas 24:44 el Mesías dijo que era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí en la Torá. Dice, en la Torá, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Yeshua. Pero estos amigos hablan de un concepto muy importante, y es, para ellos hablan de el pacto renovado, no hablan de un nuevo pacto. Hay dos conceptos muy diferentes en estas dos palabras. Cuando se habla de un pacto renovado, lo que se pretende enseñar es de que el antiguo pacto está en vigencia, y lo que están haciendo es alguna serie de cambios paulatinamente. Por eso los amigos que tradujeron el Código Real le están enseñando a la humanidad y a la gente entera es que Yeshua vino fue a ser un pacto renovado. Pero la palabra de Dios habla de conceptos totalmente diferentes. Voy a citar solamente dos pasajes para que ustedes vean. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, hablando de un nuevo pacto, graves en esta palabra, la palabra de Dios enseña es un nuevo pacto o una nueva alianza. Jeremías 31:31, vea lo que dice. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá, versión Kedosh. Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a ser un nuevo, graves en esto, un nuevo pacto, no un pacto renovado. Yo quisiera que alguien me mostrara o me diera evidencias de que la Biblia habla de un pacto renovado. La Biblia habla de un pacto nuevo. Y para ir concluyendo, les voy a citar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos del 7 en adelante. Dice así, la versión Kedosh. Dice, en verdad, desde el 6, pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como enseñanza sobre la base de mejores promesas. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para
encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. Porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice: miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí se está cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ahora vea en Hebreos 8:9. No será como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah o mi enseñanza en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos, porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al usar el término nuevo, Él, o sea Dios, Él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. ¿Por qué estaba en proceso de desaparecer? Porque en el primer siglo se estaban dando las nuevas revelaciones, los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas y en diferentes lenguas. La iglesia empezó a tener la revelación del nuevo pacto por medio de profetas, porque existieron profetas, pero en el primer siglo. Existieron apóstoles en el primer siglo. Existieron milagros sobrenaturales allá en el primer siglo. Y porque todo esto era necesario para poder confirmar la palabra de Dios. Una vez confirmada la palabra de Dios, por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 8 en adelante, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías, las lenguas y el conocimiento cesarán. Y dice en el versículo 9, porque en parte profetizamos, dice, en parte conocemos. ¿Qué era lo que conocían ellos? Ellos conocían la Torá, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la antigua alianza la conocía el pueblo de Israel. Y dice, y en parte profetizamos. Estaban profetizando porque la iglesia, el día de Pentecostés que se estableció, a partir de ese momento empezó a tener la revelación del nuevo pacto. Por eso, mis estimados amigos, mis estimados hermanos y todo público en general, toda persona que sea un estudioso serio de la palabra de Dios debe analizar, debe comentar, debe reflexionar sobre este libro que reclama una autoridad que no tiene, y que desde su encabezado, desde el comienzo, es un libro que empieza mintiendo, porque se hace llamar, en sus primeras páginas, dice, y voy a leérselos literalmente, dice este libro, aquí lo tienen ustedes como dice, para que lo puedan ver bien. Dice, Nuevo Testamento textual hebraico. Si es textual, nos está diciendo es que este libro fue una transliteración del hebreo al español, o del arameo al español.
cosa que no pueden probar. Pueden hablar mucho, pueden vociferar mucho, pero no lo pueden demostrar ni filológicamente, ni científicamente, ni paleontológicamente. No hay pruebas. Que me traigan o que nos muestren algún manuscrito que el Nuevo Testamento originalmente haya sido escrito en arameo o en el hebreo. No estoy diciendo, y esto quede muy claro, cuando Yeshua estaba sobre la tierra, estoy consciente que él tuvo que haber hablado en arameo. Y los apóstoles en su comienzo tuvieron que haber hablado en el idioma en que estaban viviendo en su tierra natal. Ellos eran de Palestina y tenían que haber hablado en arameo. Pero recuerde que cuando Marcos está escribiendo el libro de Marcos, por poner un ejemplo, él agarra a Pedro y Pedro le empieza a comentar y a contar las historias de algo que había pasado años atrás. Que otro detalle muy importante que debemos tener en claro: al pueblo judío le fue confiada la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 2. Voy a leérselos. Romanos 3, 2 dice, desde el 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido, ojo a esto, confiados los oráculos de Dios, o sea, la palabra de Dios. A ningún gentil se le confió la palabra de Dios, eso está claro. Pero es un concepto muy diferente en que el Nuevo Testamento tiene raíces judías, raíces hebraicas. Eso nadie lo va a discutir. Que cuando vamos a entender el Nuevo Testamento tenemos que entender muchas cosas de la cultura judía. No se discute. Pero es muy diferente a querer decir que fue que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. No hay pruebas. Más bien, yo quisiera que los amigos que tradujeron el Código Real me hicieran el favor y me explicaran este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. Vea lo que dice. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pregunto, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. O sea que la carta a los tesalonicenses fue escrita en hebreo y Pablo estaba pidiendo que las cartas de él fueran leídas a todas las iglesias en hebreo. No, mis estimados amigos, si eso hubiera sido así, el Evangelio no hubiera tenido el alcance que tuvo gracias a que el apóstol Pablo manejaba muchos idiomas, y entre ellos el arameo, el hebreo, el griego, el latín. Pero la carta de Tesalonicenses fue escrita en griego, y por eso es que Pablo dice que esa carta, cuando la lean ellos, se las pasen a las demás iglesias. En Tesalónica, la Odisea, los Corintios, eran hermanos que venían de descendencia del paganismo. No todo el mundo hablaba el arameo o el hebreo. Concluyo y termino. 100% estoy de acuerdo en que el Nuevo Testamento está escrito con una mentalidad hebrea, pero en un concepto griego para que el mundo gentil pudiera ser alcanzado por la gloriosa y bendita palabra de Dios. Eso nadie lo va a poder arrancar. Nadie va a poder determinar lo contrario. Fue por medio
del Evangelio, y es hoy en día por medio del Evangelio que el Señor ha determinado la salvación de los hombres. Ahora, ¿por qué no podemos hablar de un pacto renovado? Porque Dios no mintió. Dios cumplió todas sus promesas al pueblo judío. Dice Josué capítulo 21, versículo 46. Y ojo a esto. Dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas las cumplió. El Señor en el antiguo pacto cumplió todas las promesas al pueblo de Israel. Y es tan así que para la época de los apóstoles, el Señor tuvo tanta misericordia con el pueblo judío. Dios siempre en su misericordia fue tan grande que aunque cumplió todas las palabras dichas al pueblo de Israel, todas las cumplió. En Hechos capítulo 10, versículo 36, cuando el Mesías vino a la tierra, vea lo que dice Hechos 10, 36. 35 voy a leerles. Ciertamente ahora entiendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Versículo 36, Hechos 10:36. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, ojo a esto, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Yeshua, el Mesías, que él es Señor de todos. Aun cuando el Mesías vino a la tierra, a los primeros que les predicó fue al pueblo escogido de Dios, pero ellos no lo aceptaron. Por eso, todo judío que quiera entrar en la comunión con Yeshua, tiene que obedecer el Evangelio como lo mandó el Señor, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Ese es el plan sencillo que Dios ha determinado, no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Por eso yo recalco, el pueblo judío, literalmente hoy en día, no son la nación escogida de Dios. Ellos dejaron de serlo cuando rechazaron a Yeshua como el Mesías. Pero tienen la opción que todo el que obedezca el Evangelio y acepte que Yeshua es Dios, el Señor les perdona de sus pecados pasados. Por eso, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, y cualquier persona en cualquier parte en el mundo donde vea este video, no estoy en contra de nadie. A mí no me pagan por hacer esto. Soy una persona que ama la palabra y amo a Dios. Tengan mucho cuidado cuando en su mano tenga este ejemplar. Tengan mucho cuidado cuando alguien les hable de este libro. Es un libro, obviamente, pero su contenido es falso. Porque todo hombre que niega que Yeshua es Dios, no viene de parte de él. Este libro niega que Yeshua es Dios. Dice que Yeshua es divino, que es el maestro, que es el rabino, pero el nuevo pacto no revela a Yeshua de esa manera. Este libro no es confiable. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Puede ver mi canal en YouTube con el mismo nombre, o ver mi página en Facebook. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Ojo con este libro. El Código Real es un libro falso. Que Dios les bendiga.